Yo creo que la expresión del presidente no fue muy afortunada, ni desde el punto de vista político, porque él debe saber que detrás de estos organismos está una potencia mucho más incidente y mucho más fuerte que Honduras, ¿verdad? Y luego porque la lucha contra la corrupción es la vaca sagrada del siglo XXI. Aunque la lucha contra la corrupción sirva a veces para encubrir actos de corrupción, en Honduras el caso del seguro social sirvió como un pararrayos para concentrar la atención de toda la sociedad y que otros actos de corrupción que se dieron en el gobierno no hayan sido perfilados, no hayan sido objeto de persecución. Pero siento que el que se ponga a hacer comentarios contra la lucha que libran algunos entes nacionales e internacionales contra la corrupción no va a tener mucha simpatía. El conflicto entre los gobiernos y los entes de intervención o de interdicción de la corrupción es inevitable. Es decir, la Maxi no va a venir a investigar los actos de la administración del doctor Vida Morales o del gobierno de Juan Manuel Gálvez. Tiene inevitablemente que investigar y contarle las costillas, para usar una frase coloquial, a los que actualmente están en el poder. Corresponde a ellos demostrar su transparencia, su integridad, el manejo honesto de los bienes del Estado en una sociedad que ha sido muy laxa con la corrupción y donde los políticos hemos creído que cuando ganamos una elección eso nos da una autorización para robar. Y desde la base popular hasta el que dirige la campaña sostiene que para eso ganamos, ¿va? Cuando no cambiemos de actitud mental, pues el sistema va a seguir siendo un sistema que pone a Honduras entre los 3 países más corruptos del continente americano. ¿Y qué mensaje da el presidente cuando ayer se instala una mesa de transparencia, tanto a nivel internacional, para la comunidad internacional, como a la nacional? Pues que está haciendo una especie de paralela a la máxima y que está creando un órgano donde los investigados se van a investigar, lo cual no es precisamente conveniente ni saludable. Ya está probado que los hondureños, pues nosotros mismos no vamos a tener capacidades para combatir nuestra propia corrupción y el crimen organizado. La idea de que vengan organismos de fuera a hacer este trabajo es que los organismos hacen su trabajo y después se van del país, una vez que las actividades y las misiones se han cumplido. Combatir la corrupción en Honduras o combatir el crimen organizado y quedarse viviendo aquí es prácticamente una sentencia de muerte. Entonces la razón fundamental de que haya organismos exógenos haciendo este trabajo es que lo pueden hacer con algunos adecuados niveles de seguridad. Sin embargo, el discurso de que por qué van a venir de fuera a hacer el trabajo que nos compete a los hondureños y que hay que fortalecer la institucionalidad nacional, pues es el discurso que gusta a la gente, pero que es demagógico, poco eficaz y falso. Es mucho más efectivo que venga alguien de fuera, que combata a los peces gordos, a los pesos pesados de la corrupción y se pueda ir, o que venga alguien y practique extradiciones de criminales que han vivido bajo la protección de los gobiernos, que lo hagamos nosotros, porque está demostrado históricamente que nosotros no lo hemos podido hacer. ¿Y usted cree que en el contexto actual de América Latina la mayor parte de los gobernantes han mantenido ese concepto de soberanía e independencia? Pues la realidad nos dice otra cosa. Es decir, El Salvador, con todo y que tienen un presidente de izquierda, mandó una delegación a acompañar al gobierno de Estados Unidos en la inauguración de su embajada en Israel, ¿va? Y estamos hablando de un gobierno de izquierda. El Daniel Ortega, que hoy está siendo cuestionado en Nicaragua, no es el mismo Daniel Ortega que hace 20 años utilizaba el rojo y el negro, que siguen utilizando aquí, por cierto, como bandera de lucha de procesos revolucionarios. Hoy usted encuentra a un Daniel Ortega que tiene 12 años de estar en el gobierno y que se dice demócrata, pero que nadie le cree. Los procesos de represión de los gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda son los mismos, porque son inspirados y dirigidos precisamente en la gran potencia. Pero
pero por favor, venir a hablar que en un país miserable como el de Honduras, nosotros tenemos gobernantes independientes, o que nuestros gobernantes quieran vender la imagen de que son soberanos, independientes y patriotas, eso es vender la inteligencia de la sociedad, y el pueblo hondureño es miserable, pobre, maleducado, pero tonto no es. Ahora, ¿se vieron amenazados la clase política con este organismo, llámese MASI, e intervención internacional en el tema de la corrupción, y por eso se reacciona así? Yo creo que hubo alguna amenaza, ¿verdad? Es decir, en un país donde hemos vivido en plena impunidad, donde hemos hecho ostentación de las cosas que nos robamos, y donde usted mira que si Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y los peces, se queda corto con la forma en que han multiplicado su capital algunos políticos, que hace 4 o 5 años mirábamos en taxi colectivo o en buses, pues eso aquí ha sido aceptado como algo normal. Cuando aparecen algunas amenazas, tibias amenazas, porque efectivamente la MAXI aquí no ha hecho nada espectacular, ¿verdad? Se han hecho algunas acciones de combate a la corrupción para demostrar hacia los vecinos y hacia el exterior de que algo se está haciendo, ¿verdad? Pero todos los hondureños sabemos que aquí la corrupción goza de muy buena salud y de mucha energía, y que esa concentración de poder favorece eso que decía Lord Acton, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero sí se sintieron amenazados, de hecho se sienten amenazados, hay conflictos internos entre los sectores que manejan la corrupción, algunas veces por el reparto y otras porque el sistema obliga a entregar a algunas víctimas propiciatorias para demostrar que el país está haciendo o que el gobierno está haciendo lo correcto. Lo fundamental en esto es que hay un nuevo fenómeno donde la gente empieza, tal vez tardíamente en Honduras, a repudiar la corrupción. Será porque alguien decía, no hay que sonar tuzas donde hay ganado hambriento, y que la pobreza en este país es tan grande que la gente se siente agredida cuando mira prosperidad en una minoría que oprime y que roba, frente a una gran mayoría que está en un estado de verdadera exclusión, de verdadera inequidad y de una pobreza que ciertamente es ofensiva. Ahora, ¿por qué tanto atrevimiento, abogado, por ejemplo, de la encargada de negocio de los Estados Unidos, que maneja esta petición de un vocero de la MASI a través de las redes sociales y no de otra vía, por ejemplo, una vía más diplomática? ¿Quién la permite? Mire, ella forma parte de un sector un poco duro, un sector que en la política norteamericana le llaman los halcones, gente de formación militar, gente de mentalidad de derecha, y lo hacen porque nosotros lo hemos permitido siempre. Es decir, hemos sido gobiernos obsequiosos, que nos sentimos orgullosos y pedimos perdón cuando la bota de los norteamericanos pega en la cara de nosotros. Con ese tipo de conducta no podemos aspirar a que se nos respete. Y obviamente la señora Fulton pues reconoce lo que todos sabemos, ¿va? Que el gobierno de Estados Unidos está apoyando el proyecto de la MAXI y que está apoyando al CNA. De hecho, el gobierno americano aportó una cantidad fuerte para 5 años de funcionamiento del CNA. Cuando el gobierno en alguna medida amenazó con suspender la subvención o la ayuda que le da o el aporte que le da el Consejo Anticorrupción, y creen que porque ponen dinero tienen derecho de repente a hacer apreciaciones que no nos gustan mucho. Pero si no nos damos a respetar, si aquí vivimos peleándonos para que nos inviten a las fiestas del 4 de julio, si nosotros sentimos que el hecho de que nos cancelen una visa norteamericana es una especie de muerte civil, porque lo que nos robamos acá lo vamos a gastar a Estados Unidos, si esa es nuestra clase gobernante, pues no tenemos autoridad para pedir que se nos respete. No se irrespetan porque nos dejamos irrespetar. Sí, decir que hay que presionar políticamente para que se nombre un vocero de la MAXI es una manifestación de irrespeto, pero venir a arrancarnos las vestiduras donde toda nuestra vida hemos sido obsequiosos y, como dicen en Guatemala, nalgas prontas con los norteamericanos, pues no luce muy bien en este tiempo, ¿verdad?